Buenos días, queridos estudiantes. Como todos los miércoles, esta mañana vamos a desarrollar la sesión de religión, ¿no? En el que estamos descubriendo valores que debemos practicar. El día de hoy nos toca como tema la Iglesia, nuevo pueblo de Dios. Bien, en la época antigua, nuestros primeros antepasados también formaban iglesia. Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo y como la primera iglesia desde el llamado que le hizo a Abraham. Después de Abraham, llamó a la Virgen María para que como madre de nuestro Redentor continuara el trabajo de la iglesia. Y ya después de su ascensión, antes de su ascensión, encomendó el gobierno de su iglesia a Pedro, ¿no? Y a los demás discípulos. Ayer hemos celebrado el día de Pedro, de San Pedro, ¿no? A quien le entregó las llaves, que significa que él está con el poder de abrir y cerrar, ¿no? La puerta de su reino. Cuando vino Jesús, fue a proclamar su reino, a indicarnos cuál es su reino y qué debemos hacer para lograrlo. Bien, entonces ya se formó la Iglesia de Cristo, ¿no? Desde las épocas muy remotas. Pero luego ya la Iglesia Católica, desde que Jesús subió a los cielos, es un patrimonio de todos los cristianos y los católicos. Ahí continuamos entonces con la Iglesia. ¿Y qué es la Iglesia? Nosotros decimos a veces que la Iglesia es el templo donde congregamos para el culto, ¿no? De todas las religiones. Es una partecita, un concepto de iglesia. Pero iglesia básicamente es el conjunto de personas, de todos nosotros, ¿no? Que creemos en Dios. Eso es lo básico. Creemos en Dios y vivimos como hermanos. Eso es iglesia. Ahora, dentro de la iglesia, ¿no? Tiene que continuar la historia. El Señor guía la historia. Y en este mundo que estamos viviendo, nos hacemos la pregunta, ¿qué reina en este mundo? En este mundo reinan valores, pero también los antivalores, como lo vamos a ver, ¿no? A través de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué es una parábola? La parábola son narraciones, son relatos imaginarios, pero que contienen una enseñanza moral. Jesús explicaba su doctrina, su reino, a través de parábolas, para que la gente lo pudiera entender. Vamos a desarrollar algunas parábolas. Vamos a leer, la cizaña. Ya, vamos a leer la parábola, el trigo y la cizaña. Recuerden que al final yo digo palabra de Dios y ustedes responden. San Mateo, capítulo 13, del 24 al 30. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró una semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino un enemigo, sembró malas hierbas en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa maleza? Respondió el patrón, eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron, ¿quieres que arranquemos la maleza? No, dijo el patrón, pues al quitar la maleza podrían arrancar también el trigo. Dejémoslo crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores, corten primero las malas hierbas,
hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, ¿cómo explicamos, esta parábola? Dice que el mundo está lleno de, nos preguntamos, ¿qué reina en este mundo? Reinan valores y antivalores. Tenemos el campo del Señor, ¿no? Que han crecido ya los trigos. Tenemos los trigos, pero dentro de ellos el enemigo, es decir, el demonio, vino y sembró hierbas malas. Entonces sus trabajadores, acá tenemos por ejemplo el campo que nos habla en este mundo, ¿no? Tenemos el trigo y acá más claro tenemos el trigo con la maleza. Entonces el sembrador, ¿no? De la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Dios, buena semilla. Los hijos del reino viene a ser el trigo. Cuando Jesús vuelva a buscar a su iglesia, Él encontrará a los justos, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Eso nos dice Mateo. Entonces ya tenemos el campo, la siega. ¿Qué cosa es la siega? Es el corte, ¿no? Del trigo. El enemigo dice sembró la mala semilla, el diablo, ¿no? La mala semilla, los hijos del malo. En cambio acá tenemos los hijos del reino con la buena semilla. Se arranca la cizaña y se quema en el fuego, nos dice la parábola. Recogerán de su reino y todos los que sirven, ¿no? De tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Es decir, esto se cumplirá cuando acabe la historia, acabe el mundo. Así como el Señor ha hecho separar la cizaña, la hierba mala del trigo, así el Señor también, de acuerdo a nuestras acciones, ¿no? También nos separará. Entonces, acá ya han visto ustedes, Él dijo, no me arranquen la hierba mala. ¿Por qué? Porque pueden arrancarme el trigo. Y ustedes saben que el trigo es un gran alimento del que hacemos el pan, un alimento básico. Entonces, a través de esta parábola, ¿qué nos está enseñando? Que debemos de convivir entre todos, pero saber con quién nos juntamos, con quién somos amigos, con las personas de buenas acciones y que siembran el trigo, la semilla buena. Claro que sí, y hay que rechazar al enemigo, al que hace maldades. En el Zoom vamos a profundizar algunas lecturas. No olviden de traer su Biblia, pero como introducción ya tenemos que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios formado por todos los creyentes unidos en la palabra y en el amor de Dios. Esperamos que esta parábola haya sido muy provechosa para ustedes y hay que saber explicar. No podemos escandalizarnos también por los malos, ¿no? No podemos escandalizarnos ni juzgar. Dios está para juzgar. Entonces, hijos, nos vemos dentro de un rato en el Zoom.